Gracias, Daniela. Muchas gracias por ese cariño y por esa presentación tan cariñosa. Realmente tuvimos la oportunidad en Arequipa de poder conversar, de poder conocernos de mejor manera, como tú lo dices. Y pues así es como hemos mantenido esta comunicación. Y por supuesto, este año, que para todos ha sido un año tan difícil, ha sido un año en que hemos estado en su mayoría de tiempo en la casa, pero de todas maneras hemos mantenido una relación. Y qué alegría, pues, que se hayan llenado los cupos, qué alegría que todas ustedes estén. Me encantaría que puedan abrir sus cámaras, la mayoría de ustedes, para poder mirarnos, para poder conversar, para poder hablar. Y sabes, cuando tú me enviaste, Daniela, la invitación y es eh, valiente, toma tu lugar, creo que efectivamente es parte de lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón con respecto a que las mujeres tenemos que aprender a tomar nuestro lugar en el Señor y ser valientes. ¿Por qué dejar que mujeres que no nos representan sean las que lleven la batuta, como se diría, en lugar de ser nosotras quienes podemos llevar una batuta ayudando y levantando a muchas mujeres que necesitan conocer al Señor y conocer quiénes son en Cristo? Porque si a mí me preguntas cuál es realmente la necesidad más grande de una mujer, yo creo que la necesidad más grande de toda mujer es tener bien clara su identidad, es saber quién es ella, es saber cómo fue hecha, es comprender quién es y para qué. Todos tenemos esas preguntas, las llamadas preguntas existenciales, y creo que las mujeres tenemos que aprender, en primer lugar, eso, nuestra identidad, saber quiénes somos cada una de nosotras y por qué, para qué estamos aquí. Porque yo recuerdo aquella historia, seguramente tú la recuerdas también, de la madre o madrastra, digamos, de la Blancanieves, aquella mujer que tenía un espejo delante suyo y preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Y el momento en que ella necesitaba afirmación, ella necesitaba que le digan, tú eres reina, la más bonita del reino. Y el momento en que de pronto otra persona fue más bonita que ella, despertó tanta ira, tanta furia en ella, que sintió aún el deseo de matar a aquella chiquilla que era más bonita. Pero mire, esa mujer, la del cuento de Blancanieves, era una mujer, era una reina, era una mujer amada por su esposo, era una mujer que tenía sirvientes, era una mujer que tenía dinero, era una mujer hermosa, pero el momento en que ella sintió que había alguien más bonita que ella, su mundo se cayó. ¿Sabes por qué? Porque ella estaba basando su identidad en su belleza. Y la pregunta aquí es, ¿en qué basamos la identidad? ¿Quiénes somos realmente nosotros? Muchas veces hay mujeres que se me acercan y me dicen, pastora, yo soy viuda. Pastora, yo soy pobre. Pastora, yo soy enferma. Pastora, yo soy madre soltera. Así se me presentan. ¿Le ha pasado a usted que personas se le presentan de esa forma y le dicen, pastora, yo soy pobre? Es la primera forma en la que se describen. O pastora, yo soy enferma. O como le dije, soy viuda. O me dicen, soy madre soltera. O me dicen, soy sola. Es lo primero que ellas describen de sí mismas. Es así como se perciben, es así como se miran, porque es su primera descripción. Y yo puedo decir que el hecho de que seas madre soltera, voy a poner un ejemplo, quizá pudo haber sido una situación difícil en tu vida, quizá pudo haber sido aún un fracaso o una caída, pero tus fracasos no son los que te identifican. Es una situación que pasaste. Y yo quiero que pienses por un momento cómo te describes tú misma. ¿Cuál es tu, tu primera forma en la que tú te hablas? Porque yo soy abogada de profesión y puedo decir, hola, soy Aida, soy abogada. O puedo decir, hola, soy Aida, soy la pastora. O puedo decir, hola, soy Aida, soy la esposa de. O soy Aida, soy la mamá de. Porque nos describimos de muchas maneras. Así que por un momento piensa cuál es
tu descripción típica, porque eso revela mucho, mucho de lo que tú eres, porque cuando tratamos de dar la primera impresión, tratamos de presentarnos a alguien de tal manera que sepan quiénes somos o al menos lo que queremos que piensen que somos. Y ese es el entendimiento que llegamos a tener de nosotras mismas. Y nuestra identidad realmente empieza cuando somos pequeñitas. Así que aún puedes preguntarte, cuando eras niña, ¿eras, te tildaron de bonita o no tan bonita? ¿Eras la gordita del grupo o eras la flaquita? ¿Eras la inteligente, la chistosa o en relación a la gente con la que conoces? ¿Eras la grande? ¿Eras la chica? ¿Cómo te veías aún desde niña? Eh, ¿Eras la deportista? ¿Eras la nerd, la estudiosa? Porque la gente aún nos empieza a poner apodos y algunos negativos desde que somos chiquitos, desde que somos chicas. Y luego llega la escuela secundaria y entonces hay esa confusión tan grande de identidad y las chicas piensan, ¿qué soy? ¿A cuál grupo pertenezco? Porque esa es la edad en la que las personas empiezan a agruparse conforme a su identidad. De modo que las deportistas van con las deportistas, los vagos o las vagas van con las vagas, los inteligentes por allá, los que fumaban por allá, los que no fuman por acá, y todos se organizaron por grupos. Luego, probablemente llegaste a la universidad. Y entonces en la universidad te identificas por la carrera que sigues y por las personas con las que sales, por los pasatiempos, por las actividades, por cómo te vistes, cómo te presentas. Todas esas cosas marcan nuestra identidad o muestran cómo nosotras nos percibimos a nosotras mismas. Pues ahora más que nunca las redes sociales y los medios sociales incrementan ese nivel de estrés. El Instagram, el Facebook, las fotos que voy a subir. Se dice que una adolescente de 15 años se toma hasta 100 fotos antes de escoger cuál foto es la que va a subir. Imagínense lo que es. ¿Qué les voy a decir a los demás de lo que estoy haciendo, de lo que no estoy haciendo? Y todo esto al fin de crear una identidad. Yo soy así y quiero que usted me perciba como tal. Después, probablemente se gradúa de la universidad y la identidad se determina por el trabajo que consigue. ¿Hará un posgrado? ¿Tiene novio o no tiene novio? ¿Es soltera? ¿Qué carro tienes? ¿Tienes una vida social o no tienes una vida social? Y continúa la cosa así. Luego te casas y ahora tu identidad se basa en la relación con otra persona. ¿Podemos tener hijos o no podemos tener hijos? Si tenemos hijos, ¿nos gustan estos hijos? ¿Qué hacemos con ellos? Y de repente tenemos otra vez una crisis de identidad porque hay un cambio de vida. Por último, cada una de ustedes se identificará con la etapa en la que está, pero yo voy a hablar aún de mi propia vida. Los hijos crecen y se van. Y nuevamente estamos solas, si estamos casadas, estamos solas con nuestro esposo de nuevo y de pronto ya no conocemos a la persona con la que vivimos. Es que ya mi esposo no se identifica como el padre, sino en este momento tiene que ser como el esposo. Y yo ya no soy solo la madre, ahora soy la esposa. Y cuando estamos solos, nuevamente, tenemos que reinventar nuestra vida. Y sucede que algunos nunca logramos saber claramente quiénes somos a través de la vida. Porque identidad tiene que ver por cómo se percibe usted y cómo se presenta para que otros lo perciban. En la psicología hablan de la autoimagen o de la autoestima. Quién usted piensa ser determina cómo vive y la clase de decisiones que toma. Las cosas que decide hacer y no hacer, por lo que su identidad, mi querida hermana, determina su destino. Tu identidad determina tu destino porque debido a tu identidad es que tú decides hacer esto o dejar de hacer. De hecho, cuando te identificas como una hija de Dios, yo creo que el 90% de tus decisiones están tomadas porque ya sabes el marco en el cual tú tienes que moverte. Hablando de esto, cuando estaba pensando en esto,
recordé aquella historia de Esther y quiero que pensemos un poquito en Esther. Esther era una niña huérfana, asustada en antigua Persia, reclutada para el harem del rey Jerjes, llamado también Asuero, y de repente se convierte en su esposa. Luego de enterarse del plan contra los exiliados judíos en esa tierra, ella arriesga su vida para exponer la conspiración y a causa de su valentía, su pueblo se salvó de un genocidio y su primo Mardoqueo, quien apoyaba sus esfuerzos y le inspiraba el coraje, es elevado para servir junto a esta heroica y joven reina. Desafortunadamente, tenemos una imagen un poco romántica y poco real de Esther. No sé si usted vio alguna vez esa película que se llamaba Una noche con el rey. También había un libro escrito por un autor muy conocido. Y esa película se convierte en lo que, o convierte la historia de Esther en un drama sentimental, como si ella llegó al palacio y se enamoró del rey. Pero las jóvenes judías exiliadas en la antigua Persia no estaban entusiasmadas por convertirse en esclavas sexuales del palacio y del rey. Esther nunca hubiera danzado alegremente en el palacio de Jerjes mientras esperaba su debut en la recámara real. La idea de que Esther estaba locamente enamorada de Jerjes es absurda y aún insultante para las mujeres en un nivel profundo. En la película de la que le estoy hablando, y quizás usted la puede ver, no sé si hay en Netflix o en YouTube, el rey Jerjes es denotado como un joven guapo, apuesto, de pelo largo, que le gusta mostrar su musculatura y parece enamorarse de Esther después de conocerla y se arrulla con ella en la boda real. Jerjes, en realidad, era un depravado déspota que tenía docenas de concubinas a su disposición. Reinaba y gobernaba el imperio más grande, más acaudalado, más poderoso de la historia del mundo. Él castraba a los hombres que servían en su corte para que no se metieran con ninguna de sus esposas. Y él depuso a su primera esposa, que usted seguramente ha leído en la historia del libro de Esther, porque le desobedeció, porque él le había dado una orden insensata de que desfilara delante de una gran cantidad de hombres borrachos. Ella le dijo que no, simplemente a él no le gustaba ser desobedecido, por lo cual se divorció de ella y la mandó al destierro. Y unos 4 años después, más o menos, organiza un concurso donde él pasa una noche quizás con centenares de mujeres, una noche a la vez, para escoger una reina. Y escoge a Esther. La Esther verdadera vivía bajo una constante sentencia de muerte. La razón por lo que ella es una heroína es porque enfrentó un innombrable horror con una fe extraordinaria. Ella fue una valiente. Por eso quiero que tú te des cuenta que el libro de Esther no se trata de un certamen de belleza y no debería trivializarse como una historia de amor. Al contrario, representa la brutalidad y la explotación a las que las mujeres nos hemos enfrentado a través de los siglos, pero también ofrece esperanza a las mujeres, mostrándonos cómo Dios usó a esta valiente muchacha judía para que desafiara la más siniestra injusticia. Pero eso sucedió solo el día en que Esther asumió su verdadera identidad, el día en que ella ganó la batalla. Y permítame explicarle de esta manera. Voy a leer Esther capítulo 2, versículo 5. Dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, el rey de Judá, y había criado a Hadasá o Hadasá, es decir, Esther, hija
de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Esther es una mujer con dos nombres en el libro. Su nombre real es Hadassah o Hadassah, su nombre hebreo. Esther es el nombre persa. Y sabes, en todo el libro de Esther es como si hubiera un conflicto o una crisis de identidad. ¿Quién es ella? ¿Es la muchacha hebrea que oculta su verdadera identidad o es una muchacha persa? ¿Es parte del pueblo de Dios o no? ¿Su máxima lealtad es al rey Jerjes o al rey de reyes? El tiempo en que estuvo en el palacio, ella mantuvo su santidad como Daniel, que se opuso aún a comer la comida del rey, es cierto. O ella aparentó ser quien no es. Pregúntese, ¿se acomodó ella al estilo de vida persa? Si es así, tuvo una vida cómoda, pero el momento en que asumió su identidad, tal vez su vida era más difícil y aún podría morir. Mire, hasta el capítulo 5 del libro de Esther, su identidad es ambigua. Por eso se le dan los dos nombres. Su identidad está en conflicto. No sabe si ella es Hadassah o es Esther. Por eso, aun cuando su primo Mardoqueo le dice, Esther, tú tienes que pedir por tu pueblo, tú tienes que luchar por tu pueblo, y le dice estas palabras. Porque respiro y liberación vendrán de alguna parte para el pueblo, pero tú perecerás igualmente. Ella había ocultado su identidad. Ella no le había mostrado al rey quién era ella, ni cuál era el pueblo al que ella se pertenecía. Hasta el capítulo 5 se le dan dos nombres. Su identidad, como le dije, está en conflicto. Y me pregunto, ¿cuántas de ustedes son así? A veces cristianas, a veces no tanto. A veces santas, a veces impías. A veces viviendo para Dios, a veces escondiéndose de Dios. A veces generosas, a veces codiciosas. A veces viven para la gloria de Dios, a veces para su propia conveniencia, teniendo un conflicto de identidad. En el capítulo 5 del libro de Esther se dan esa serie de circunstancias que la presionan para que ella diga, esta soy yo, y tenga que definirse. Y yo no sé si usted ha leído este libro, pero para mí el telón del fondo de la historia de Esther es fascinante. Amán, el descendiente del rey amalecita Agag, representa el antiguo conflicto entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal que lo odian. Y yo creo que motivado por el mismo Satanás, Amán estaba empeñado en destruir la semilla de la que eventualmente saldría el Mesías. Y Esther no era una figura de la Mujer Maravilla. Esther no usa capa o superpoderes. En realidad, ella es una muchacha tímida y seguramente aterrorizada. Y la primera vez que ella escucha el plan de Amán, la Biblia dice que ella tuvo gran dolor. Esther, capítulo 4, versículo 4. Luego, trató de convencer a Mardoqueo de que se sacara su ropa de luto para que no llamara la atención. Su primera reacción entonces fue pretender que el problema no era real. Ella no quiso meterse. Al fin, ella podía seguir viviendo como persa. Es allí cuando Mardoqueo le envía su famoso mensaje y le dice, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fue entonces cuando Esther despierta a la realidad. Ella, en ese momento, eligió calmar sus nervios y dejar sus miedos de lado y asumir su identidad. ¿Quién era ella? Ese fue el momento en que ella dijo, yo soy parte del pueblo de Dios. Amán también mostró su verdadera identidad en este drama. Esther se dio cuenta y dijo, yo soy parte del pueblo de Dios. Y entonces ella toma la decisión. Según los registros históricos, el aposento del trono era espectacular.
estaba enteramente diseñado para que donde quiera que estuviera uno en el aposento, nada obstruyera la vista del rey. Aquí todo tenía que ver con el trono y la gloria del rey, que actuaba casi casi como un pequeño dios. Y entonces ella entra al palacio. Esther capítulo 5, versículo 1 dice: Aconteció que al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia ella el cetro de oro que estaba en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó el extremo del cetro. Hasta ese momento se calcula que llevan como unos 5 años de casados, pero no tienen una relación. Es ella una más de las cientos de mujeres que el rey tiene. Leemos en el capítulo 4 que ella dice que el rey no le ha llamado en más de 30 días. O sea, ella vive en el pabellón de las mujeres y él vive en el palacio. Lo que significa que él traía diferentes mujeres de su harén noche tras noche tras noche. Ahora, es interesante porque Esther pertenece a la realeza persa, pero es de ascendencia judía. Está entre dos mundos. Entonces, tiene la oportunidad de ser como la mediadora y representar al pueblo delante del rey, casi, casi como Jesús, nuestro mediador, con Dios el Padre. ¿Sabes? Aquí había un problema. La ley decía que ella no podía entrar y se las jugaba su vida entera. Pero ella tomó una decisión y dijo: si perezco, que perezca, pero haré lo que tenga que hacer. Esther ha ayunado, pidió al pueblo que ayune por ella, y antes de pedir acceso al rey y suplicarle que perdone la vida de las personas que están bajo sentencia de muerte, ella sabe que el rey se fija mucho en las apariencias. De hecho, se deshizo de su primera esposa porque a su juicio ella lo deshonró delante de otros y al rey no le gustaba eso. Por eso Esther se pone sus vestiduras reales y cuando el rey extiende el cetro, le dice: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daría. Esta oferta era muy común. Nadie aceptaría así una oferta del rey, pero él lo hacía para aparentar ser muy generoso. Y si alguien aceptaba, probablemente causaría un problema. Y entonces Esther responde: valiente, sabia, con denuedo, pero respetuosa. Hay tanto que aprender aquí. Para aquellas que estamos bajo autoridad, para que sepamos cómo tratar a quienes tienen autoridad. Si usted es joven, podría ser con sus padres. Si usted es empleada, podría ser con sus jefes. Si usted es esposa, podría ser en relación con su esposo. Si usted es miembro de una iglesia, es en relación con su pastor. Ella responde valiente, pero respetuosa. Ahora, su identidad sigue oculta. Ella aún no la ha revelado y le hace la petición al rey y le dice: venga al banquete que le he preparado. No sé si a usted le sorprende que haya hecho esta petición. ¿Qué pasa con toda la gente que va a morir y tú haciendo un banquete? Yo no sé, pero yo me doy cuenta que ella utilizó una sabiduría excepcional. Mis amadas hermanas, las batallas se ganan con sabiduría. Muchas hubiéramos tenido una reacción emocional, hubiéramos llorado, hubiéramos gritado y lo que hubiéramos logrado es empeorar la situación. Hay quienes hablan del asunto que les preocupa demasiado temprano, no organizan sus pensamientos, ni tienen una estrategia, solo hablan y pierden los estribos. La frustración y la ansiedad brotan, pero Esther es capaz de guardar su compostura emocional y eso se llama dominio propio. Reconoce que no es el tiempo idóneo para pedirle al rey que revoque la decisión en ese momento y en vez de entrar en el tema, y decirle de lleno: yo soy judía, así casi casi soy judía y tú eres Hitler. No,
Ella procede con sabiduría. Está tratando de reconstruir lo que a menos habría sido una tensa relación. No lo ha visto en un mes, ¿no? Y él no le ha sido fiel. Pero ella habla con sabiduría. Y claro, Esther le invita entonces a ese banquete y el rey va. Y también va Amán, aquel que quería destruir a Esther y a su pueblo. Y luego, mientras bebía vino, el rey le repite, ¿cuál es tu petición? Es decir, Esther, ¿arriesgaste tu vida al venir a mi trono solo para invitarme a una cena? Debe haber algo más. ¿Cuál es tu deseo? Y entonces Esther dice, mi petición y mi deseo, y todos ponen su oído para escuchar. Y dice, que si he hallado gracia ante los ojos del rey, si le pase al rey conceder el rey. Mira, está siendo amable, está mostrando el fruto del Espíritu, pero está siendo sabia. Ella está logrando hacer lo que quiere hacer. Y permítanme decirles qué fue lo que pasó. En ese momento, Esther manifiesta su propia fe. Ha entrado en una relación de madurez con Dios. Empieza a responsabilizarse de quién es ella. Es activa y no pasiva. Está hablando y no se queda callada. Se está arriesgando y no se acobarda aterrorizada. Y permítame decirle, lo que pasó fue que ella recibió una nueva identidad. En ese momento ella ya no era Esther, era Hadassah. La identidad de esta mujer ya no está en conflicto. Sigue siendo una reina persa, pero eso solo la describe, pero no la define. Sus padres habían muerto y ella quedó huérfana. Puede ser que eso la describa, pero no la define. Entró en un concurso impío. Puede ser que eso la describa, pero no la define. Fue reina de Persia. Puede ser que eso la describa, pero no la define. Su identidad ha cambiado. Ahora puede decir cosas como, si perezco, que perezca, si muera, que muera, porque su identidad ha sido definida. Y vuelvo a hacerte la pregunta inicial. Si tú te presentaras hoy, ¿cómo te presentarías? ¿O cómo quieres ser percibida? Esther, ese día, supo que ella pertenece al pueblo de Dios. Por eso pidió que ayunen por ella, por eso habló de eso. Ella sabía quién era, sabía que era parte del pueblo de Dios. ¿Sabes? Si tú no perteneces al pueblo de Dios, tu identidad se define por algo que se logra, por la belleza, por el éxito, por los ingresos, por las notas, por la relación amorosa, por el estado civil, por el desempeño, por la aprobación, por la ropa que vistes, por el carro que manejas, por el barrio en que vives. Pero si perteneces al pueblo de Dios, tu identidad no se logra, se recibe. Eres amada, eres perdonada, eres cuidada, eres bendecida. Has hallado gracia ante los ojos de Dios. No tienes que impresionar a nadie, no tienes que hacer nada. A veces no sabemos que tenemos una falsa identidad funcional hasta que cambian las circunstancias, como a Esther le cambiaron. Es Hadassah y Esther, pero logró encontrar su identidad el momento en que fue presionada para tomar una decisión. Hoy te pregunto, ¿cómo te miras tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Cómo vives? Es Jesús quien nos da la mejor de todas las identidades. Esther esperó 3 días para salir de su aposento y salvar al pueblo. Y Jesús esperó 3 días para salir de la tumba y salvar al pueblo. Esther se puso las vestiduras reales, pero en Cristo Jesús estamos revestidas por el resplandor de la justicia de nuestro Rey. Esther tenía acceso a la presencia del Rey Jerjes, pero a través de Jesús nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes. Y allí el Señor nos está preparando un banquete espectacular. ¿Sabes? Solamente
a través de Jesús, podemos tener la verdadera identidad. No importa si eres esposa, no importa si tienes hijos, no importa si tienes un título, lo que importa es que todas nosotras somos hijas, hijas de un Dios maravilloso. Y sabes, como Esther, debemos tener la valentía para que al experimentar esa identidad de saber quién soy yo, pueda atrever a pelear por mi casa, por mi familia. Porque mira, cuando el corazón de ella cambia, su forma de pensar cambia y su vida cambia y sus convicciones cambian. Eso nos da la esperanza de que para nosotros también. Y eso es algo que cada una de nosotras debe saber. Así que, ¿por qué preguntar al espejo quién es la mejor o la más bonita? Hoy te animo para que recibas esa identidad de quién eres en el Padre Dios y de Él recibas el valor y la fuerza para pelear por tus convicciones y convertirte en Esther, no, en Hadassah, la verdadera hija de Dios. Si no te has dado cuenta que lo eres, esta es la noche para decirle, Señor, he estado confundida, viviendo casi en dos mundos, pero hoy, Señor, hoy quiero reconocer que yo soy una hija tuya y que mis batallas se pelearán únicamente para ti. No importa lo que he visto, no importa mi título, yo sé que soy tu hija y eso es lo que más me importa. ¿Cómo te definirías tú? Esa es mi pregunta de esta noche. Yo sé que hay preguntas que me van a hacer, pero mi pregunta primera es, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te presentas tú? Eso es lo más importante que puedas tener en tu vida. Daniela, ¿cómo te presentas tú? Soy una hija de Dios, Una hija de Dios. una hija amada de Dios. Wow. Gracias, pastora. Que realmente, como usted dice, a veces esto lo minimizamos, ¿no? Y de repente exaltamos más otras cosas, ¿no? Que sentimos que pueden darnos más valor afuera. Pero gracias por de verdad. Qué impactante lo de Esther. Wow, está mi cabeza volando. De verdad, gloria a Dios. Amén. Somos hijas de Dios y debemos de sentirnos complacidas y orgullosas de serlo, porque tenemos un Padre que está orgulloso de ser nuestro Padre. Así que, muy bien. Ahora sí vamos a pasar al tiempo de preguntas que tenemos. Eh, y de una vez más, animarles a cada uno de ustedes que están aquí a que puedan escribir en el chat algunas preguntas que tengan y que no dejen de apuntar. Yo estoy apuntando un montón y meditando para poder meditar en cada palabra que estamos recibiendo hoy, porque esto es clave para toda nuestra vida, esto es clave para todo lo que tengamos que abordar en el futuro. Saber esto, como decía la pastora, es clave para nuestras decisiones y nos va a movilizar siempre a las mejores, ¿no? Así que bueno, empecemos con las preguntas que tenemos. Miluska. Sí, pastora, de verdad, qué revelación la que acabamos de recibir. Como usted decía, lo que nos define es ser una hija de Dios y no lo demás, simplemente lo demás nos describe. Y así que, hermanas, realmente las animamos, como decía la pastora Daniela, que puedan poner todas sus preguntas que tienen en el chat. Pastora Paola me va a estar acompañando en este momento. Y pastora Ida, bueno, acabamos de pasar el 8 de marzo, donde hemos visto las redes sociales completamente invadidas de mensajes feministas. Y algo que realmente nos preguntábamos es si es que las mujeres que se unen a estas filas, a esta lucha feminista, es porque realmente ellas tienen un problema de identidad en el fondo. Creo que hay muchísimas razones por las cuales las mujeres se unen a una lucha feminista. En primer lugar, se convierte en una reacción, como lo mencioné yo, de un abuso que a través de los años ha existido en contra de la mujer. Porque yo dije esto con Esther, si ustedes se dan cuenta, yo lo dije. Realmente no es una chica enamorada de un rey, es víctima de trata de blancas.
es víctima de una violencia sexual, porque ella fue llevada a la fuerza a un lugar donde ella no quería ir y tuvo que acostarse y entregarse a una persona a la que ella no quería entregarse. Es solo un ejemplo, porque a través de la historia la mujer ha sido maltratada y manipulada de muchas maneras. Y cuando vemos esta reacción de los grupos feministas, es una reacción totalmente llena de dolor, llena de enojo y llena de ira. Y cuando estamos enojadas, confundimos qué es lo que queremos. Creo que el grave problema de los grupos feministas, más que nada, es el dolor que ellos tienen. Creo que cuando una mujer es sanada en su corazón, por ese Dios amoroso que puede sanar nuestras heridas, podemos entender quiénes somos en Cristo, lo valiosas que somos en Cristo, las capacidades que tenemos en Cristo y no debemos odiar a nadie. Así que más que surja de una confusión de identidad, creo que surge de un gran dolor en su vida y en su corazón. No necesariamente lo que les ha pasado a ellas, pero a su madre, a su hermana, a su amiga, de lo que ha pasado a las mujeres a través del tiempo. Buenas noches, Pastora Aida. Qué gozo estar aquí con usted. Y voy a pasar a leer la primera pregunta que han puesto en el chat. Está muy interesante y también es un poco repetitiva, sobre todo entre las personas más jóvenes. Y dice así: si me gusta alguien y no es cristiano, ¿qué hago? Es católico. Pues no sé qué edad tienen, quién está haciendo esta pregunta, pero yo pienso más allá de nada en un versículo en la Biblia. Amós, capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Qué difícil es cuando tenemos desacuerdos con nuestro cónyuge o con nuestro esposo. Es muy difícil. Creo que es lo más importante cuando una pareja va a casarse es tener los mismos valores. Porque es allí donde vamos a chocar. Entonces, no se trata, y perdón si lo voy a decir, en si es católico o no es católico, se trata, ¿tiene el mismo amor a Dios que tú tienes? No es un título, porque aún podemos tener un chico que se diga evangélico, pero que no ame a Dios. Entonces, mi respuesta va más bien por, están de acuerdo los dos en que el Señor debe ser su prioridad, en que el Señor debe ser el centro de su relación. Empecemos por su relación. ¿O no? Allí es donde yo me detendría a pensar. Por supuesto, si no estamos de acuerdo, lo único que va a suceder es conflictos. Porque a veces nos gusta, y la palabra exacta de la pregunta es si me gusta. Y las chicas dicen, es que es guapo, pastora. Pero la vida pasa y la belleza se va. Y lo que queda es lo que realmente somos en esencia. Así que creo que eso es lo más importante de todo. Saber si ese muchacho ama a Dios por sobre todas las cosas y está dispuesto a que Dios sea el centro de su relación. Pastora, yo tengo una pregunta, y es debido a que se ha hecho viral en estos días un video en el cual una pastora que conocemos está enseñando acerca de la sujeción de la esposa al esposo, y los periódicos lo han criticado, ¿no? Hablando de que esto, digamos, infravalora a la mujer, ¿no? La denigra, ¿no? Y porque lo han interpretado como que se está poniendo al hombre como superior a la mujer. Entonces, quería que nos pueda explicar un poco al respecto del principio de sujeción, ¿no? Pues bien, cuando la palabra crea al ser humano, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, gobiernen la tierra, conquisten la tierra. Les dijo a los dos en ese momento. En Génesis capítulo 3, como consecuencia del pecado, el Señor le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por lo tanto, hablando del abuso, primero quiero hablar por allí, hablando de ese abuso, es una consecuencia del pecado. Luego, en Gálatas se nos dice que en la palabra de Dios somos todos iguales, no hay ni hombre ni mujer. Y eso es lo primero que quiero decir, más allá
de hablar de una relación de matrimonio, porque a veces nos la plantean que no solamente es la sujeción a mi esposo, sino la sujeción a los hombres. Es una clara diferencia, porque una cosa es que yo decida hablar, estar con mi esposo y otra cosa es que yo como mujer sea inferior a los hombres. Quiero estar bien clara en eso. Creo que hombres y mujeres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y creo que la mujer fue creada como una respuesta a una necesidad más allá de ninguna otra cosa. Ahora, cuando hablamos de la relación matrimonial, Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, sujétense los unos a los otros en el temor del Señor. Luego, el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a su propio marido y el marido ame a la esposa. Así que, en principio, lo que yo creo es que debe haber una sumisión mutua. De una u otra manera, los dos tenemos que ir negociando esa sumisión. Por supuesto, que tiene que haber alguien que tome al final la decisión, claro que sí. Y esas decisiones muchas veces tienen que ser negociadas también. Pero cuando la Biblia me dice, mujer, sujétate a tu marido y marido ame a la esposa, no me dice a mí que yo ame a mi marido. ¿Qué significa? Que no lo debo amar. Pensar, y quiero repetir lo que dije de Esther. Sumisión, una actitud de respeto. Ella, Esther, se acercó al rey Jerjes con respeto, aunque él no era una persona que merecía respeto. ¿Sí? Porque aquí hay otra diferencia entre lo que es sumisión y obediencia. Yo me doy cuenta que a veces las mujeres obedecen al marido, pero no tienen una actitud de sumisión. Entonces, cuando yo hablo de eso, yo comprendo la sumisión como una actitud de respeto hacia mi esposo, en el cual muchas veces aún yo puedo decir, Jimmy, no creo que se deba hacer, pero te respeto. Porque a veces obedecemos, pero no tenemos una actitud de sumisión. No sé si me estoy dando a entender. Creo que la sumisión es una actitud del corazón y la obediencia es una actitud más externa que interna. No sé si me di a entender. Ahora, sí se malinterpretan, sí se dicen las cosas, pero también creo que en muchas ocasiones la iglesia cristiana no ha sabido explicar correctamente esta relación que debe haber entre hombre y mujer, porque se considera que la sumisión casi es como que la mujer tenga o la esposa tenga un papel de sirvienta. Pero la palabra de Dios nos dice, y es parte de lo que voy a hablar después, que cada uno conforme el don que Dios le ha dado sirva a los demás. Entonces, si yo tengo un don, yo debo servir a mi esposo con el don. Y si mi esposo tiene un don, mi esposo debe servirme a mí con su don. Entonces, yo creo que es una relación mutua de sumisión, una relación mutua de servicio entre esposo y esposa. Wow, súper bien explicado y clarísimo. Gracias de verdad, pastora. Gracias. Milu, tenemos otras preguntas, creo. Sí, un par más. Justo aquí nos llegó una pregunta y es, pastora, ¿qué opina del divorcio? Dígame, una persona que se casó y se divorció, ¿puede volver a casarse otra vez? Soy una mujer de 50 años que no aparenta la edad, soy soltera, me considero hermosa. No, esa es otra pregunta. ¿Es otra pregunta? Ah, ok, sí. Ok. Creo que el plan perfecto de Dios es que una pareja que se casa no tenga que divorciarse. Creo que el divorcio sucede no por la infidelidad, no por la situación en sí, sino, como dice la palabra, por la dureza de nuestro corazón. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Creo que el ideal sería que no suceda. Sin embargo, estoy consciente que hay momentos y situaciones que son insostenibles, que cuando hay un abuso hacia la mujer o hacia el hombre también, ¿verdad? Cuando hay un abuso, cuando hay violencia,
creo que son situaciones insostenibles y la palabra dice que no debería estar el cónyuge sujeto. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14 y adelante, cuando habla del matrimonio, dice que no debería estar el cónyuge sujeto a esclavitud. La pregunta de si puede o no puede volver a casarse, yo creo que tendría que definirse respecto a por qué se dio el divorcio, qué fue lo que sucedió con el divorcio. Porque vamos a pensar que yo soy la víctima, que mi esposo me abandona, que él se va, que él me deja. Y dice la palabra que si el incrédulo se va, tú no lo puedes retener. Déjalo irse, dice la palabra. Entonces la pregunta aquí es, ¿tengo yo una nueva opción? Personalmente creo que sí. Yo no creo que el divorcio es el pecado imperdonable. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creo que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. No estoy fomentando el divorcio. No estoy diciendo, divórciate. Pero creo que hay situaciones insostenibles en las que tenemos que mirar con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Wow, gracias, pastora. Clarísimo también. Excelente. Milo, tenemos una más. Sí, así es. Aquí nos dice, Esther tenía como apoyo a Mardoqueo, quien la impulsaba a seguir a Dios. ¿Cuál es el mejor consejo para aquellas mujeres que no tienen a nadie que las impulse? Se me cortó, no te escuché. Le vuelvo a repetir, no hay problema. Por favor. Esther tenía como apoyo a Mardoqueo, quien la impulsaba a seguir a Dios. ¿Cuál es el mejor consejo para aquellas mujeres que no tienen a nadie que las impulse? Yo, cuando la gente me pregunta cómo dar una conferencia o qué hacer con las mujeres solas en la iglesia, yo creo que en la iglesia no puede haber mujeres solas. Yo creo que el momento que pertenecemos a una comunidad, a una familia de amor, siempre tenemos que encontrar aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Yo diría que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer todos es encontrar un mentor, una mentora, alguien que sea quien nos guíe, quien nos ayude y que nos apoye. Me parece que a veces no lo hacemos aún por orgullo, porque pensamos yo me las sé todas. Pero creo que es tan importante, aún en humildad, decirle a alguien, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me guíes, quiero que tú puedas ser mi consejero y aún me confrontes cuando estoy mal. Entonces, Esther tuvo a Mardoqueo porque era su primo que la crió, pero yo creo que todas las mujeres y todas las personas, no solamente las mujeres, necesitamos mentores en nuestra vida que nos animen, que nos apoyen, que nos confronten, que nos enseñen, que nos guíen de alguna manera. Wow, gracias, pastora. Gracias, pastora Aida. Clarísimo también una vez más.